Bien, vamos a seguir con el estudio de Lucas, la parte 19. Y, y sin más preámbulos, pues vamos para allá. Vamos a empezar el capítulo 6. ¿Quién lo diría que alguna vez llegaríamos al capítulo 6? ¿No? Vale. Entonces nos encontramos en el capítulo 6 algunos pasajes diferentes. Aquí nos encontramos con el que titula la Reina Valera, titula Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El título es correcto. Los títulos no son palabra de Dios, son solamente adiciones que se han puesto ahí para ayudarnos a entender el contexto de lo que vamos a estar viendo. No es otra cosa que esa. Y entonces en estos primeros versículos, que en realidad son 5, pues vamos a ver una historia muy interesante que ya os digo que tiene que ver con el verdadero pensamiento cristiano, que no es legalista. Es legal, pero no legalista. ¿Qué sería una cuestión legalista? Un abuso de lo que es legal. Un abuso. Llevar las cosas a un punto en que ya pierde el sentido y ya va en otra dirección que no tiene nada que ver. Ahí podríamos hablar de religionismo, podríamos hablar de orgullo espiritual también, y por supuesto pues estamos hablando de lo que estábamos hablando, ¿no? De ese pensar más allá de lo que realmente tiene que ser. Eso existe en el mundo, llamamos, de los creyentes, vamos a decirlo así en general. Y es algo que el Señor combatió mucho, porque eso era muy propio de los fariseos. ¿eh? Y es algo que nosotros tenemos que descartar, tenemos que dejar de lado, porque no es la voluntad de Dios. Pero vamos a ir viendo y analizándolo. Entonces, eso lo encontramos también en Mateo y en Marcos. Ahí tenéis las reseñas. Y leemos: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. Uy, arrancaban, hermanos. Esto es un problema aquí, arrancar es un acto de violencia, ¿no? ¿Eh? Da la impresión, ¿no? Bueno, no. Arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Se las arrancaban y las restregaban, ¿eh? Y algunos de los fariseos, hombre, de nuevo nos encontramos aquí con los seguidores de Cristo. ¿Por qué digo seguidores? Porque siempre iban detrás de él, a ver qué podían ver de Jesús, a ver, uy, esto que acaba de decir, este gesto que ha hecho de rascarse así, esto, siempre buscando la pajita, ¿verdad? Ahí estaban, de eso lo hablaremos también. Pero bueno, mira, permitidme que lo lea todo de una vez y luego lo comento. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David. David es el que luego iba a ser rey David, ¿vale? David, cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí aparentemente vemos esto y nos imaginamos algunas contradicciones, ¿no? Eh, Porque habla de lícito, otro dice no es lícito, el otro dice sí es lícito, y bueno, al final, ¿qué es lícito, no? ¿O qué no es lícito? Es una cosa que, como no tengas un mínimo de inteligencia espiritual, no acabas de entender, ¿no? Y muchas veces, aún y explicándolo, es difícil de entender para algunos, pero yo me voy a esforzar todo lo que pueda para hacerlo entender. En primer lugar, vamos a ver si pongo esto bien. La siguiente. Bien. Muchos de los acontecimientos relatados ocurrían los días de reposo. ¿Os dais cuenta? ¿Verdad? Muchos de... ¿Estáis ahí, hermanos? No somos muchos, prestadme atención. Muchos de los acontecimientos relatados por los evangelistas ocurren en los días de reposo. El reposo es el sábado. ¿Y el resto de los días qué? Bueno, hay algunos motivos para eso, ¿no? El propósito de su transcripción era también para desmitificar ese tiempo del cual los fariseos y los escribas pues prácticamente lo habían idolatrizado. O sea, habían hecho del día de reposo un ídolo. Lo más importante, hasta tal punto
que con que era un ídolo competía con Dios. Según su mente, claro. Por eso, esa es una de las razones por las cuales se ve en los evangelios, es la única, pero es una razón principal por la cual muchas de las cosas que hizo Jesús y cosas así que desafiaban al orden establecido, al orden religioso establecido, se hacían, o la relata el evangelista, que ocurrieron en días de reposo. Ya tenéis una respuesta a por qué tanto día de reposo. Vamos a ir viendo esto, ¿no? También hay otra razón, y es que el día de reposo era el día que seguramente el Señor más se movía, porque era el día que no se trabajaba, y entonces podía haber más gente escuchando. Era el día que iba a la sinagoga, luego lo veremos. En fin, hay una serie de razones y de motivos también, ¿no? Pero sobre todo, si os dais cuenta, cuando estudiamos los evangelios, una de las cosas respecto al día de reposo es la intención del Señor de que entendamos bien lo que significaba y que no era lo que los fariseos enseñaban y los escribas. No era así. Que habían hecho, como insisto en eso, del día de reposo un ídolo, ¿no? Lo principal, ¿no? Uno no podía ni respirar el día de reposo, según ellos, ¿no? No podían hacer nada. Bien, pues aquí lo que vemos es una escena campestre, ¿eh? Vemos al Señor paseando por los sembrados en un día de reposo. Y claro, al principio, lo primero que te puedes, seguramente farisea, podías pensar es, uy, no, esto no se puede hacer, no se puede andar por un sembrado, ¿no? Por un sembrado, un día de reposo, no se puede andar. Es lo primero que piensas conforme a la mente farisea, si te pones en la mente de ellos, ¿no? Sin embargo, ahí tenías a los fariseos que iban detrás de él, estaban observándole todo lo que hacía, para tomar nota. Vamos a ver esto, vamos a estudiarlo bien. Ese día se suponía que los campos tenían que estar vacíos de trabajadores. Eso es correcto. O sea, el día de reposo, según la ley de Moisés, el día de reposo era un día para no trabajar, no llevar carga. Según la tradición judía, no podían andar más de 800 metros, equivalente a 800 metros. Eso era lo que se podía andar un día de reposo, 800 metros. ¿No? Entonces no había trabajadores. Pero los discípulos no eran trabajadores, no eran agricultores, en todo caso eran pescadores, pero no eran campesinos, ¿verdad? ¿Podían estar o no podían estar ahí? Claro que sí, claro que sí. Lo único que hacían era de forma lícita, no ilícita como dicen esos falsos religiosos, comer un poco de grano. Y tú me dirás, no, eso es robar. Bueno, hurtar. Eso es hurtar. Aquí es donde entramos un poquito, ya ves, con el tema del legalismo. O sea, si lo analizamos estoicamente, por utilizar un término, si tú coges algo que no es tuyo, para tu bien, para tu provecho, si no es tuyo, eso es hurtar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eso está bien o está mal? Depende. Depende del caso. Ahora lo veremos, pero según la ley de Moisés, si alguien tenía hambre, si un judío tenía hambre y pasaba por un campo donde había trigo, tenía derecho a hacer lo que hicieron los discípulos. Oh, fíjate, por eso dije depende. Normalmente no, normalmente no puedes coger lo que no es tuyo, está claro. Pero ante una necesidad imperante, que es de lo que se trataba, ellos, hombre, tampoco estaban muertos de hambre, o sea, no es que estaban desnutridos, seguramente, pero tenían apetito y cogían trigo, lo arrancaban, hace un acto violento, ¿no? Arrancar. Podría decir que lo cortaban, seguramente no llevaban ni cuchillo, o sea, lo arrancaban, cogían las semillas, las restregaban. Ellos sabían cómo hacer estas cosas, eran gente rural. Y separaban la paja de lo que es la cáscara, de lo que es el grano y se comían el grano. ¿Vale? Dice que ellos lo hacían, no dice que el Señor lo hacía, no sé por qué. ¿Lo podía haber hecho?
Lo podía haber hecho el Señor. Y nadie se atreve a contestar. Claro que lo podía haber hecho. ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué amparo de qué ley? Bajo esta ley. Levítico 23-22. ¿Ves? Esto es una ley que es, ¿cómo diría yo? Lo contrario al legalismo. O sea, es una ley que combate el legalismo. Es curioso, ¿no? Una ley que combate el legalismo. O sea, no puedes coger trigo si no es tuyo. Y sin embargo, fíjate que dice esta ley. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Vaya. Vaya. Los fariseos se habían olvidado de esto, ¿eh? Se habían olvidado de esto. Qué fácil se olvida lo que no conviene, ¿eh? Qué fácil. Así, sí, los discípulos estaban haciendo lo correcto. Y el Señor, si hubiera comido de las espigas, también habría estado haciendo lo correcto. Dice MacArthur, Dios le tenga en su gloria, a decir verdad, la ley no prohibía la recogida del grano para tener que comer en el día de reposo. Recoger espigas de grano del campo del vecino para satisfacer el hambre inmediata estaba explícitamente permitido. También lo dice Deuteronomio 23-25. Lo que estaba prohibido era realizar trabajos que condujeran al enriquecimiento. De esta forma, una granja no podía cosechar para obtener ganancias en el día de reposo, pero un individuo podía recoger el grano suficiente para comer. Está muy bien explicado así. Qué interesante, ¿no? Sin embargo, neciamente los fariseos les acusaban diciéndoles que era ilícito. La palabra ilícito la tenían en la boca siempre, les gustaba eso. Les gustaba acusar a la gente, les gustaba condenar a la gente, porque se sentían con el derecho de hacerlo, porque se sentían que eran casta religiosa y que podían ver a los demás como inferiores y tomarse pues las libertades que quisieran, y que todo el mundo les diría, oh fariseo, tienes razón. Qué terrible, ¿no? El movimiento fariseo, hermanos, nació de los fariseos y también con los saduceos, aunque eran más políticos que los fariseos. Los fariseos eran más religiosos, los saduceos, ¿no? Nació cuando el tema de los macabeos, en el periodo intertestamentario. Es decir, cuando los griegos llegaron, invadieron Israel, y todo aquello que pasó, eso lo estuve enseñando yo cuando enseñé Daniel 11. A lo mejor algún día lo voy a volver a enseñar, muy interesante, ¿no? Entonces, se levantó un movimiento patriótico y también amante del Señor, que eran lo que luego fueron los fariseos. Y estaba muy bien, eran los macabeos, gente que sufrió mucho. El problema es que luego ya cuando vinieron ya los romanos, Pompeyo fue quien entró en Jerusalén, derrotó a los griegos y se quedaron los romanos. Y es más o menos lo mismo, ¿no? Unos u otros. Los fariseos se volvieron muy amigos de los romanos porque les interesaba tener su Sanedrín, y se volvieron interesados, gente interesada. Y aquella digamos, aquel celo que tenían por Dios se perdió en el camino. Y ya lo que eran gente legalista, gente que solo buscaba su propio beneficio, su propio interés. Este es el movimiento fariseo del tiempo de Jesús. Por eso Jesús les combate. Quiero deciros un poco más. Había también otro movimiento que eran los esenios. Estos sí realmente buscaban lo que era de Dios. Un día enseñaré sobre los esenios, que es muy interesante. Se escondían en cuevas en el mar Muerto, y eran gente que realmente temían a Dios, eran gente de Dios. Cuando la iglesia se formó, los esenios desaparecieron. ¿Sabes por qué? Porque se hicieron cristianos.
Entonces ya dejaron las cuevas, dejaron los manuscritos del Qumran, ¿habéis oído el Qumran? Manuscritos del Qumran, los dejaron ahí y fueron a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, y luego ya se esparcieron predicando el evangelio y bueno, ya desaparecieron como esenios, pero fueron cristianos, eran gente de Dios. La historia es un poco más larga de todo esto, pero no tengo tiempo ahora para explicarlo, pero que sepáis que la moraleja de todo esto es que puede haber un avivamiento, puede haber un movimiento de avivamiento, de búsqueda de Dios y de realmente trabajar en esa dirección, pero si no se cuida, puede ir hacia el legalismo y hacia el fariseísmo. Eso la historia nos lo deja bien claro. En el mundo evangélico también ha pasado lo mismo, algo similar, está pasando también, es decir, que no es nada nuevo, ¿no? Si os dais cuenta, lo que mueve la motivación siempre ahí, lo que subyace siempre es algo que tiene una palabra y es orgullo. Es el orgullo. El orgullo es terrible, hermanos. Porque además el orgullo no te deja ver. No te deja ver la verdad. No te la deja ver. El orgullo. Si tú le das cabida al orgullo, jamás podrás entender la verdad. Jamás. Todos tenemos tendencia al orgullo porque somos humanos, raza caída, pero no tenemos que alimentar el orgullo. El orgullo hay que pisotearlo. Cuando digo orgullo, estoy hablando de orgullo en general, la soberbia, el creerse que uno sabe más, puede más, entiende más, todo más, todo más, todo más, todo más, todo más, Tomás. Pues ni Tomás ni no Tomás. O sea, no. No, hay que ser humilde. Aún lo que sabemos, dice la palabra, no lo sabemos como lo tenemos que saber. ¿Verdad que lo dice? ¿O no lo dice? Eso lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, siempre la humildad. La humildad es una virtud que nunca ha estado en ninguna religión, excepto en la fe cristiana. La humildad. Es más, la humildad siempre se ha considerado como una debilidad. De hecho, es una debilidad, claro. Pero dice la palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Porque el cristiano se considera débil, claro que lo es, pero su fuerza no viene de sí mismo, su fuerza viene de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, nosotros podemos ser humildes. Debemos ser humildes para depender de Dios. De otra manera, no dependemos de Dios, aunque pensamos que dependemos de nosotros mismos y nadie depende de sí mismo, porque eso es imposible, y menos en una raza caída. Así que damos gracias a Dios de que nos da la posibilidad de depender de Él. Eso nos mantiene humildes y eso es bueno. Ninguna religión, y ya lo he dicho, en la antigüedad ser humilde era señal de ser débil. Que en un sentido es verdad. Insisto en eso, es verdad. Porque tú dices que no puedes y que no sé qué, pues estás reconociendo que... Y el otro que es más fuerte, pues te va a pisar. Y ya está. Siempre ha sido la ley del más fuerte, ¿no? Siempre es lo que ha habido. Llegó Cristo y enseñó humildad. Siendo rey, se hizo siervo. Y nos enseñó el camino, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa nuestra fortaleza? Quiero insistir que eso es importante. ¿En qué se basa nuestra fortaleza? En el poder de Dios. No en el nuestro, sino en el suyo. ¿Vale? Seguimos. Neciamente los fariseos les acusaban diciéndoles que era ilícito, ¿no? Y insistían ahí, es ilícito, es ilícito. Bueno, lo que dije antes, ¿no? Parece ser que un grupito de fariseos siempre iba tras el Señor y eran la Inquisición de aquellos días, ¿no? Iban ahí con una lupa buscando a ver si podían hallar defectos en el Señor, y si no los podían hallar se los inventaban. Es igual, había que hallar defectos, o sea, como sea. Ahora, esta reprensión de parte de ellos sugiere que ellos eran culpables de su ignorancia acerca de una verdad tan básica. O sea, ellos decían que sabían, que conocían las Escrituras, se mostraban como sabios, se mostraban como entendidos, y eran ignorantes. Otra vez, ¿por qué? Por su orgullo. Su orgullo les decía, vosotros sabéis mucho, no sabiendo. Así que eran unos pobres desgraciados engañados. Pero no dignos de conmiseración, porque en realidad les gustaba ser como estaban, como eran. Les gustaba.
Se sentían cómodos ahí, se sentían potentes ahí. Les gustaba que los demás prácticamente casi les adoraran, les gustaba eso. Entonces esa es la aparente paradoja de aquellos que se veían a sí mismos como los entendidos en las cosas de Dios, que no se daban cuenta de su necedad. El orgulloso, que lo es y vive en su orgullo, en realidad os voy a decir lo que es no solamente un ignorante, es un necio, que es un agravante de la ignorancia. Uno puede ser ignorante, no pasa nada. Si eres ignorante significa que no sabes algo. Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Pero si eres necio es que crees que sabes lo que no sabes y encima presumes de lo que no sabes pensando que sabes. A ver, yo lo digo porque es así. Todos caemos en cierta medida en eso. Pero es bueno saber lo que es para ir enmendándonos, ¿no? Pues ya está. El orgullo espiritual es una lacra nefasta. Es de lo peor. Porque claro, si uno vive con orgullo espiritual, pues no necesita arrepentirse, ¿no? ¿No? ¿De qué me tengo que arrepentir si estoy bien? Esa es la actitud. Si tengo razón, si los demás están equivocados y yo tengo razón, yo además tengo los estudios, la preparación, tengo la experiencia, añádale lo que quieras a eso, ¿no? Vamos, soy el rien ne va plus, ¿eh? O sea, es que ya más que yo no conozco a nadie, ¿eh? O sea, muy poquita gente, ¿eh? Hombre, si fuera verdad, pues muy bien para ti, un aplauso, ¿no? O sea, si tú te has esmerado tanto en la vida, que has estado estudiando, preparándote, y estás en la verdad, y estás mucho en la verdad, nada que objetar. Ahora, aún y así puedes ser orgulloso. Entonces no te sirve de nada delante de Dios lo que sabes. Porque ¿qué dice la palabra? El conocimiento envanece. ¿Eh? Está muy bien saber, está muy bien conocer, está muy bien estudiar, está genial, pero que la actitud sea la correcta. Y la actitud tiene que ser siempre H, la humildad. ¿Ok? Digo H y alguno dirá, bueno, ¿no es humildad? Pensando que humildad se escribe con U. No, antes de una H, no sé por qué, pero es así. Bueno, sí sé por qué, pero no tiene mucho sentido, quiero decir. ¿Vale? Entonces, el orgullo espiritual, hermanos, es algo de lo cual nos tenemos que librar siempre. Siempre. Esa es la actitud de los fariseos y de los escribas de la época de Jesús. Insisto. ¿Por qué insisto? Porque si queremos conocer ejemplos de gente así, son ellos. Fueron ellos. Y ellos estaban muy lejos del reino de los cielos. Así, sabiendo eso, por mucha verdad que esté en nuestras cabezas, tiene que estar aquí, no solamente aquí, ¿eh? En el corazón, no solamente aquí. Por mucho que esté solamente en la cabeza, eso no nos justifica. El conocimiento lo que hace es acusarnos. Si no hay obediencia, nos acusa, no nos defiende, ¿eh? Vale, seguimos. Versículo 3. Respondiendo a Jesús, otra vez Jesús entra. ¿A quién se dirige los fariseos? ¿A quién se dirigen? A los discípulos, a los débiles, a los que no sabrían qué responder y cómo responder. Más aquellos discípulos que acababan de ser discípulos. Llevaban poco tiempo, pocos días siendo discípulos, ¿eh? ¿Verdad? No estarían muy curtidos en la palabra ni en nada, si no sabían seguramente ni hablar su propio idioma. O sea, eran gente que necesitaban aprender muchísimo. Aprendieron, pero les costó. Normal, ¿eh? Normal, eran pescadores, eran gente muy, en el sentido natural, vulgar, ¿no? Del vulgo. No en el sentido peyorativo, pero eran gente del vulgo. Los fariseos no eran tontos y sabían a quién ir. A ellos. Ya lo hicieron antes, ahora otra vez, ¿eh? Pero el Señor interviene. ¿Por qué? Porque el Señor podía defenderles. Porque ellos no se hubieran sabido defender. Pero el Señor les defendió. Y ahí tenemos una premisa, hermanos. Si vemos a alguien, a hermanitos nuestros, que están en apuros espirituales, que les están atosigando y tal, tienes todo el derecho de parte de Dios a intervenir y defender a tu hermano. ¿Vale? Este es el ejemplo. ¿Vale?
No dejarle ahí, pues que se espabile, no. No, tenemos que defender al débil, ¿verdad? Y les dijo, ni aún esto habéis leído, o sea, ya el Señor de entrada les trata un poquito de, empieza por T, tontos. ¿Hizo bien? Claro que hizo bien, porque el Señor no se equivocaba nunca. Eso de entrada. Por lo tanto hizo bien. ¿Eh? No les llamo tontos, pero les trato así. Tontos o ignorantes. ¿Eh? Que es lo mismo, más o menos. Porque vamos a ver, no habéis, ni aún esto habéis, ni siquiera esto habéis leído, o sea, lo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, tantos años de fariseísmo, tanta historia, tanto Sanedrín, tanta... y no sabéis esto que es tan básico. No que lo creáis, sino que no lo habéis ni leído. Ni leído. A lo mejor casi les estaba diciendo que lo mismo no sabéis ni leer. Les puso en su lugar. De entrada les puso en su lugar. Fíjate que el Señor no empezó diciendo, un momento, señores fariseos, así con una postura religiosa, ¿no? Señores fariseos, a ver, no sé, yo creo que hay un malentendido aquí. Hay un malentendido porque mis amigos, a ver, les llaman discípulos, ¿verdad? Son mis amigos, son mis, pues, y yo y mi persona, pues hemos venido por aquí a dar un paseo. Estamos dando un paseo el día de reposo, aunque podemos andar unos 800 metros, pues bueno, hemos andado 600, ¿vale? Y ya estamos para volver, porque si no, no sé qué va a pasar. Vamos a infringir vuestra ley. Y no sé qué problema. ¿Puedo ayudaros? No era políticamente correcto el Señor, ¿vale? No era políticamente correcto. ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes? No era políticamente correcto. Como hoy en día los políticos son tan correctos y no dicen nada. Ni hacen nada, ni nada de nada. Pues eso es otra historia. Les dijo, ni aún esto habéis leído. ¿Esto era hiriente para el orgullo de los fariseos? Sí. ¿Pero era verdad? También. A mí me encanta el Señor, cómo responde, cómo sabe responder a cada uno. Y a algunos es que ni le responde. Ni aún esto habéis leído lo que hizo David. Fíjate qué ejemplo me pone el Señor. No me habla de no sé quién, de alguien por ahí, no sé cuántos. El ejemplo que pone de entrada es el ejemplo del que iba a ser rey de Israel, que aún no lo era. David, el rey David. Porque los fariseos esperaban el cumplimiento del pacto davídico. Y nosotros también. O sea, se suponía que ellos estaban esperando, lo que ellos esperaban era el máximo, ¿no? Que era el establecimiento del reino mesiánico. ¿Me estás entendiendo? ¿Me seguís o no? Aunque ya dijo el Señor, vuestra casa se les dejaba desierta y no me veréis hasta que. O sea, aún han pasado 2000 años de iglesia. Tiene que cumplirse. Pero ellos esperaban que el Mesías iba a venir de un momento a otro a establecer el reino. Por eso les presenta el ejemplo de David. Qué rápido de mente era el Señor. Les presenta el ejemplo de David. Y era un ejemplo absolutamente contrario al que ellos podían imaginar. El ejemplo de David es un ejemplo de antilegalismo. Y el ejemplo del sacerdote, que ahora vamos a leer, un ejemplo de antilegalismo. Gloria a Dios, que no nos quiere legalistas. Nos quiere legales, no legalistas. Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. ¿Sabéis la historia, no?
Los que no, pues hay que leerla. De los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, ley de Moisés. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Fíjate lo que les pone por delante. Fíjate qué comparación. Esto sí que era mucho más grave. Y los otros, no os es lícito coger unas espigas el día de reposo, aunque tengáis hambre. ¿Te das cuenta? Y la gente seguía a esos mentecatos. O sea, es una cosa para pensar, ¿eh? Es para pensar. Y tratar de traerlo a nuestra realidad en la medida en que eso sea. Pues vamos a ver 1 Samuel 21 del 1 al 6. Leemos, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, hombre de Dios, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Bueno, lo que estaba haciendo David era huir de Saúl, ¿vale? Huía. Pies para que os quiero. A veces hay que huir, hay que huir. Y huía. Y con que huía, pues no tenía nada que comer. O sea, ¿vale? O sea, era un ser humano, ¿sabes lo que te digo, no? O sea, tenía hambre, claro. Si no traes comida y te vas por ahí y estás tiempo sin comer, y pues lo que quieres, ¿qué es? Quieres dormir, bueno, también, pero comer, ¿no? Vale. Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, no se lo esperaba. Y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque se presentó él solo, delante de Ahimelech. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto. Uy, como David. En fin, bueno, eso es otra historia. Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, o sea que los tenía escondidos por ahí. Pues, ¿qué tienes a mano? Como diciendo, nen, estic passant molta gana, tengo mucha hambre. O sea, ¿tienes algo por ahí? Porque es que, de verdad, mis criados tienen hambre, yo también. O sea, ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. O sea, que eran gente que venían con él, porque los panes eran grandes. Ay. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. Pan común era pan no puesto encima del altar, sino pan normal. Solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados... Fíjate el sacerdote Ahimelech que enseguida comprendió. Ese pan no lo podían comer la gente, solamente era para ellos, para los sacerdotes, ley de Moisés, ¿vale? No, era un pan consagrado, no lo podían comer nadie excepto los sacerdotes. Pero el hombre entendió la urgencia, entendió el momento, que aquí no era una cuestión ceremonial, que aquí era una cuestión de que había gente que tenía hambre y si no comía iban a desfallecer. Era así, no había bares entonces ni había hoteles, ¿vale? Entonces esta gente tenía que comer sí o sí. ¿Vale? Lo entendió perfectamente y por eso respondió de esa manera. ¿Ves? El mismo sacerdote Ahimelech, que tenía que haber sido un ejemplo constatado para los fariseos, nunca lo fue para ellos. Es mucho más fácil ser legalista desde una posición de poder, porque controlas más y mejor. Y eso pasa hoy en día también, ¿eh? Siempre ha pasado. Sigo leyendo. Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres, es decir, que no están pecando, ¿vale? Que no están pecando. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Significa que se estaban guardando. Parece que la testosterona abundaba en aquellos días, no sé. Bueno, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición. Eso ha quedado bien claro, ¿verdad? Los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de aquellos fueron quitados. No obstante, esos panes no los podía comer, sino solamente el sacerdote o los sacerdotes, ¿vale? ¿Entendéis, no? Pero aquí se hizo una excepción. Bueno, esta es la historia, ¿no? Esta es la historia y esto es lo que le está diciendo el Señor a los fariseos. Es que no habéis leído esto.
Mira, yo soy un fariseo, tengo un poquito no sé, de humildad, un poquito. Escucho esto y se me cae la cara de vergüenza. Y le digo, Señor, pues tiene razón. Esto no sé qué nos está pasando, nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos aquí. Siguiéndote, persiguiéndote, buscándote fallos por donde no los hay. Mira, Señor, ¿puedo ser uno de tus discípulos? Bueno, eso es lo que pasó con alguno de ellos, no con todos, ni mucho menos. Nicodemo. Esta es la historia, ¿no? La historia es esta, la huida de David de Saúl con todos los inconvenientes de cómo el sacerdote le dio los panes del día anterior, aunque eran santos y no podían ser comidos, excepto por los sacerdotes. Una excepción de la regla dada las circunstancias, ¿vale? No es que esto se tenía que hacer como que, anchas Castilla, no pasa nada, ¿eh? Que tienes un poquito de apetito y quieres merendar, pues venga, ¿qué no pasará? Pan de la proposición del día anterior con mantequilla y ya está. No, no era ese el punto. El punto era que había, como estoy diciendo, una necesidad imperiosa de comer y no había otro recurso que ese. Y Ahimelech, yo sé que entiendo que inspirado, obviamente era así, inspirado por el Espíritu Santo, dio permiso para que se comieran esos panes. Y porque el Señor lo pone como ejemplo. La enseñanza de Jesús era contraria al legalismo religioso, que regía el discurso de aquellos religiosos vacíos. Por eso les dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, porque todo iba hacia ahí. O sea, toda la historia era con el día del reposo, el día del reposo y el día del reposo. Y el día del reposo, como digo, lo habían hecho, lo habían puesto ahí arriba por encima de todo y de todos, ¿vale? A la altura de Dios, o más, o sea, el día de reposo. Ellos entendían que guardando el día de reposo, con eso eran salvos, o sea, se consideraban justos por guardar el día de reposo, y amén de otras cosas. Y el Señor desmitifica todo esto y lo echa al suelo, les dice, no, yo soy el Señor del día de reposo, el Hijo del Hombre es Señor aún, incluso, del día de reposo. ¿Qué torta en la cara a esos fariseos? ¿Verdad? Con razón llegaron a odiarle tanto, pero decían, ¿pero este quién se hace a sí mismo? ¿Se hace Dios? Pues sí, claro que era Dios. Por eso lo dijo. Entonces, Cristo tiene el derecho de regir no solo sobre las reglas del día de reposo hechas por el hombre, sino también sobre el día de reposo mismo, el cual fue instituido para adorar a Dios. Nuevamente, esta es una ineludible afirmación de su deidad. ¿Vale? Cuando él dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, está diciendo, yo soy Dios. Es curioso porque la expresión el Hijo del Hombre no la encontramos en el Nuevo Testamento, solamente en los Evangelios. Porque ya ha quedado claro, abiertamente claro, que el Hijo del Hombre es Dios. Bien, lo vamos a dejar aquí porque me he alargado bastante con esto y es verano, hace calor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.